Muy buenos días a todos mis hermanos y amigos que nos escuchan a través de este canal de YouTube. Bendiciones en este domingo de resurrección. Saludos para todos ustedes, les amamos, les queremos. Sean bendecidos en el nombre del Señor. Y una vez más, proclamando desde nuestra catacumba, en contexto con nuestras realidades presentes, anunciando el mensaje central del cristianismo, la resurrección de nuestro Señor, Salvador, Jesucristo, el Hijo de Dios, quien probó ser lo que dijo, lo que afirmó, quien dio evidencia fehaciente a la profecía del Antiguo Testamento, quien ratificó el pacto establecido desde antes de la fundación del mundo. Jesucristo, el Hijo de Dios, que dijo: mi vida nadie la toma, sino que yo la pongo por amor de muchos. Y la tomaré por mí mismo en ese día glorioso, el día primero de la semana, que hoy le llamamos Domingo de Resurrección. Como introducción quiero dar la suma de los pasajes paralelos de los evangelios de qué aconteció ese día en la madrugada. Después del día de reposo, en otras palabras, sábado, el viernes dejamos a Jesús crucificado, expirando, diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús de Arimatea, posiblemente creyente, pero parte del Sanedrín o de la curia religiosa, de la alta sociedad que se movía. ¿Por qué? Porque tenía su propia tumba, era un hombre rico, Jesús de Arimatea. Posiblemente junto con Nicodemo había tenido encuentros con Jesús. Ofrece la tumba que él ya tenía preparada, posiblemente para él, su familia, y decide ofrecer la tumba a las Marías, a los cercanos de Jesús, para que enterraran el cuerpo antes de que acabara el día viernes y comenzara el día sábado. Ese día sábado bajan al cuerpo de Jesús, lo envuelven, lo ponen en la tumba sin preparación. Llega las 6 de la tarde, me imagino que las Marías comienzan a buscar especies aquí y allá, lo que ellas podían tener. El sábado temprano vayan al mercado, busquen especies, y ese día sábado calmado pusieron todos los ingredientes para preparar el cuerpo de Jesús. Simultáneamente tengo unos escritos de las cartas de Caifás probando la muerte, porque él tuvo que mandar a matar a Jesús. En esas narrativas también Caifás había hecho sus movimientos, porque se había corrido un rumor de que se iban a robar el cuerpo de Jesús, de que el cuerpo de Jesús los discípulos se lo iban a robar. Así que Caifás tomó unas precauciones y los soldados del templo él mandó a hacer vigilia y le pidió también soldados a Pilato. Así es que durante ese viernes, durante ese sábado y durante la madrugada del domingo ya habían soldados velando en la tumba de Jesús
los soldados estaban velando. Antes de que el sol saliese en la madrugada del domingo, María Magdalena fue al sepulcro y todavía estaba oscuro. Al encontrar el sepulcro vacío, se dirigió donde Pedro y Juan y las Marías. Las Marías recogen sus especies, vienen al sepulcro las Marías, y ahí es donde reciben la revelación de los dos ángeles. Las Marías se van donde los discípulos. María Magdalena se queda retraída en el huerto. Es ahí donde se le aparece aparentemente el hortelano o el hortesano, que es la persona de Jesucristo. María lo comprende más adelante, trata de tocarlo, pero el Señor no se lo permite. María va entonces donde los discípulos, y ahí es donde después viene Pedro y Juan. Juan corre primero por ser el más joven, llega al sepulcro, espera en la puerta del sepulcro, en la entrada del sepulcro. Entonces entra Juan y entran los discípulos, se le aparecen los ángeles y ahí regresan a donde los discípulos, al cenáculo, al aposento alto, donde estaban los discípulos temerosos, asustados por lo que había sucedido. Durante el desarrollo de la mañana y parte de la tarde, los caminantes de Emaús, que se menciona que uno de ellos se llamaba Cleofas, Jesús se aparece como caminante y se une a ellos, comienza la conversación, llegan a la ciudad o a la casa y comienza la dinámica de estos dos discípulos y el maestro que no se había revelado. Es interesante cómo teniendo al maestro, ellos decían después de la conversación, por eso era que sentíamos como en nuestro corazón algo, como algo, un fuego interno. Y a veces tenemos las pruebas y tenemos a Jesús delante de nosotros y no nos damos cuenta. Qué interesante. Sin embargo, cuando sucede la desaparición, que Jesús come con ellos y de momento, adiós, ¿qué pasó? Se fue, se desapareció. Entonces como que un entendimiento, una iluminación espiritual llega. Este es el maestro que ha resucitado. Se dieron cuenta de esa revelación y vuelven a Jerusalén a narrar su experiencia. El domingo de resurrección, las tumbas fueron cavadas o eran cavadas en rocas, en cuevas donde los cuerpos de cadáveres eran puestos para los que tenían los recursos económicos. Ellos los envolvían en sábanas, los embalsamaban como si fuese un estanque. La tumba era sellada con piedras circulares. Una característica diferente de todas las demás religiones establecidas, de los musulmanes, testigos, hindúes, chinos, etc., es que todas ellas creen en sus líderes y escritos. Pero solo tenemos de ellos los escritos. En el cristianismo creemos en un líder, en los escritos, entendiendo la realidad que nuestro líder resucitó al tercer día después de su muerte. Los líderes de este mundo religioso mueren, pero Cristo vive para siempre. Ese puede ser el mejor argumento en una confrontación, por no llamarlo confrontación, en un diálogo donde dos individuos se confrontan de una idiosincrasia o de una fe, diferentes religiones. Al final de cuentas, ¿en qué líder otros religiosos depositan su fe? En líderes que yacen muertos en la tumba,
cuyos restos están dentro de un féretro esperando la resurrección? ¿O un líder como Jesucristo que cuando fueron a la tumba se encontraba vacía? Esa es la importancia de la resurrección, que el cristianismo predica, que el cristianismo postula una religión cuyo líder, cuyo maestro de la ley probó ser que tenía poder aún sobre la muerte y que ahora vive porque la tumba estaba vacía. El apóstol San Pablo dice: si Cristo no resucitó, nuestra fe sería vana y nuestra predicación sería insuficiente. Combatiendo la filosofía estoica del placer, que no cree en la inmortalidad del alma, la resurrección de Cristo prueba que hay vida después de la muerte. Los griegos, los estoicos decían: comamos y bebamos porque mañana moriremos. Esta posiblemente es la filosofía que predomina en la existencia del hombre y la mujer de hoy, en las civilizaciones de hoy, que solo nos preocupamos por el momento presente, por el ahora, pero que no hacemos planes para el futuro. Tenemos que planear también para nuestro futuro espiritual. Es exactamente lo que dijo Jesús en su sermón profético de la montaña. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Según la palabra de Pablo en Romanos capítulo 6, nosotros vivimos un tipo de vida la cual ha sido manifestada porque somos sepultados juntamente con Cristo para Él en su muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Y por supuesto, aquí estamos hablando del ambiente de un tema espiritual. Tema espiritual, porque nosotros hemos sido también muertos en Cristo. Yo estoy vivo, pero yo morí a mí. Yo morí en Cristo para vivir la vida espiritual que Él tiene en esta vida presente. Eso fue una de las acusaciones que le hicieron a Jesús cuando Él dijo del templo: destruiré el templo y lo edificaré en 3 días. Es exactamente un eco de que las personas pueden decir: pero ¿cómo que tú moriste en Cristo? Si tú estás vivo, si tú todavía tienes deseos, si tú todavía tienes aspiraciones. La diferencia de un corazón redimido, la diferencia de un corazón, de una persona que ha aceptado a Cristo, que ha decidido morir en Cristo, que ha decidido morir para vivir para Cristo, es que estamos hablando de nuestra vida espiritual. Hemos puesto nuestras manos en la vida de Jesús, en el camino de Jesús, para que nuestras aspiraciones están sujetas. Pablo lo dice en los Gálatas: porque juntamente he sido crucificado con Cristo, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo para la gloria de aquel que me llamó de las tinieblas. Hemos muerto a las tinieblas, a los deseos del pecado, a los deseos de la maldad,
para resucitar con Cristo a esa vida espiritual presente. Somos sepultados para resucitar en la vida presente de una gloria en Cristo. Vivimos en una anticipación de muerte, sepultura y resurrección espiritual en este momento, dentro de la manifestación del reino de Dios que está con nosotros, pero no todavía. Aunque llegará el día que muramos físicamente, o seremos transformados para tener nuestros cuerpos glorificados y disfrutar de la manifestación plena de su reino, según Efesios, capítulo 2. Que dice, juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar, en lugares celestiales. Me llama la atención que la narrativa que les di como introducción fue María Magdalena y fueron las Marías las que escucharon el primer mensaje de las buenas nuevas de resurrección. Las mujeres fueron las últimas en abandonar el monte Gólgota. Las mujeres fueron las primeras en ver la tumba vacía. Las mujeres fueron las primeras en ver al Señor resucitado. Y las mujeres fueron las primeras en anunciar el mensaje de resurrección. No quiero decir nada controversial. Pero Dios no hace diferencia de sexo en cuanto a la proclamación o la ordenación de quién debe proclamar el mensaje. Nosotros los hombres, las instituciones, a veces fallamos y hacemos clases y élites. Ustedes pueden hacer esto, otras no pueden hacer esto. Cuidado, porque Jesús el lunes de la Semana Santa entró al templo a volcar las mesas de los que vendían para demostrar que a veces los líderes religiosos obramos no con sentimientos puros, sino con sentimientos egocentristas de beneficios a las instituciones y no de principios éticos de igualdad para todos los seres humanos. Estos hechos nos muestran fehacientemente la inclusión del ministerio de la mujer en la comunidad de fe. Es importante señalar que el contexto judío excluía muchos aspectos de la mujer como resultado de su cultura limitada para las mujeres. No así en la cultura del reino, que Dios no hace distinción de personas. No hay varón, no hay hembra, no hay judío, no hay escita, no hay alto, no hay bajo. No hay excepción. La resurrección de Cristo es la evidencia contundente que no estamos hablando de un personaje solamente de un libro o de un Jesucristo histórico que murió, sino de tener una experiencia con un Cristo vivo y real, que tiene en este momento un cuerpo glorificado y que está sentado a la diestra del Padre. Jesús no es alguien con quien discutimos, sino una persona con quien nos encontramos. La vida cristiana consiste en saber que Jesús no consiste solamente en conocerlo, en saber de él, sino en tener
una experiencia personal con el resucitado. Déjenme dialogar un poco en dónde el cristianismo nace. Voy a ser un poco rápido en esta lectura porque es importante escuchar posiblemente algo que ustedes saben, pero posiblemente añada un poquito más de significado al día de la resurrección. El mundo en el cual penetra el cristianismo fue influenciado por el pensamiento gnóstico griego. Heraclito de Éfeso, en el 490, consideraba todo como físico en su sentido. Consideraba que el mundo está en un constante flujo, como formando un elemento ígneo. En otras palabras, propio, una cualidad. A la razón que todo lo penetra, del cual son parte las almas de los hombres. De ahí la idea del logos. Remember, Juan capítulo 1, versículo 1. En arkeos ton logos. Logos es un concepto griego que implicaba acción, verbo. Esa acción original que en Platón. Bueno, hablemos de Sócrates. Este basa su filosofía en la explicación del hombre. La acción está basada en el conocimiento, gnosticismo, dando como resultado 4 virtudes: la prudencia, el valor, dominio propio, justicia. ¿Se acuerdan de Pedro, que también tenía una escalera de valores? Influencia griega. El discípulo de Sócrates, Platón, es donde la mentalidad griega alcanza una de sus más elevadas influencias. Platón, con grandes percepciones espirituales, revela que las formas pasajeras de este mundo visible no dan un verdadero conocimiento, que el conocimiento verdadero y real se adquiere en nuestra relación con las ideas o los patrones universales que existen en el mundo invisible. El alma conoció estas ideas en un mundo anterior. Indica la preexistencia del alma y que ésta es independiente del cuerpo y no importa su decadencia, ésta no le afecta. Descarta el elemento de inmortalidad como atributo del alma y este atributo no es compartido con el cuerpo. Esto influyó siempre en el pensamiento griego y está en vivo contraste con la doctrina hebrea de la resurrección. Es Platón quien desarrolla el concepto del mundo perfecto, de ese motor perfecto. Aristóteles, mucho menos místico que Platón, con ideales científicos. Para él el mundo físico era una realidad lógica. Toda existencia es una sustancia. La materia en sí es una sustancia potencial. Es una combinación entre el concepto platónico, ideal y real. Ambas dan como resultado la materia. El hombre pertenece al mundo de las sustancias. Existe el cuerpo, el alma, y tiene una chispa divina, el logos, que comparte con Dios y que es eterno, existencialmente personal. Estos son los griegos hablando. Epicuro enseñó que de la dicha mental es la suprema felicidad del hombre. El deshacerse de todo juicio y presión que estorben es encontrar la paz. La muerte pone fin a todo, pero no es mala ya que no queda conciencia
de nada. Esa es la doctrina gnóstica del placer. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. ¿Se acuerdan que Pablo tuvo que combatir esa doctrina junto con Juan? De que Jesucristo, el Logos, vivió en carne, era hombre y que también resucitó. Esa es la importancia de la resurrección. Que Cristo vino y irrumpe en medio de la historia, de la vivencia humana, para hacerse real en nuestra experiencia intelectual, en lo que el hombre consideraba como lo último en conocimiento. Si Cristo hubiese ejercido su ministerio en nuestros días de hoy, sería el mismo concepto donde Cristo establece la realidad de su ministerio, de sus palabras, de su plan redentor. Es como si Cristo, a través de los años, cuando predicamos la resurrección de Cristo, la realidad de este evento es como si dijéramos: no importa nuestro ideal más alto, intelectual, nuestros logros en la vida, el avance, la globalización, todos los avances científicos, culturales, lo que podamos alcanzar, que ahora estamos enviando gente a Marte, enviando satélites y tantas cosas. Jesucristo trasciende todos los límites del conocimiento humano y se revela y habla y se manifiesta día a día en nuestra experiencia humana. Jesucristo probó a través de la resurrección, número 1, que la muerte no tiene poder sobre él, que la muerte es sorbida. ¿Dónde está, oh muerte? ¿Dónde está tu victoria? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? En otras palabras, Cristo trasciende las normas naturales de la vida, que es la muerte. Nosotros como creyentes, cuando aceptamos a Jesús, morimos en Él y también participamos en su resurrección. En otras palabras, no podemos tener miedo, pavor a esa realidad que le llamamos muerte, porque Cristo conquistó la muerte, primicias de los que murieron y primicias para nosotros que vamos a morir. De la misma forma que Cristo resucitó, así también nosotros vamos a tener victoria. Aleluya. La paga del pecado, efecto de la resurrección. La muerte no tiene efecto sobre Cristo ni sobre nosotros. La muerte física. La paga del pecado fue pagada. El precio del pecado fue pagado. Y la condición sobre la que se establece la vida fue cumplida. Nota teológica. Cristo no le pagó a Satanás el rescate. Cristo pagó por sí mismo el precio ante el Padre como sacrificio perfecto. El precio fue pagado por Cristo como ofrenda al Padre Celestial para satisfacer la ira divina. De manera que la ira divina no se descargara sobre la raza humana, sino que a través de la persona de Jesucristo, ya Dios el Padre, Dios como creador, no ve al ser humano en su
instinto de naturaleza pecaminosa, porque a través del sacrificio de Cristo, la sangre de Cristo erradica ese deseo de pecar y Dios nos ve a través de Cristo. Por eso es que tenemos que ir a Cristo, morir en Cristo, resucitar en Cristo para vivir la gloriosa experiencia de la salvación ahora, con una proyección futura cuando muramos o cuando seamos raptados para vivir eternamente ante la presencia del Señor. Si Cristo no resucitó, mi predicación, lo que estoy hablando es vano. Lo que todos los predicadores están poniendo en YouTube, en Internet, en las iglesias, todo sería en vano. Pero todo se hace realidad, todo se hace fehaciente ante la prueba contundente de que un domingo, 2000 años atrás, Jesucristo venció la muerte. Aleluya. La muerte fue física, indudablemente. La didaché, que fueron las enseñanzas de los discípulos, dice que una de las pruebas más contundentes es que muchos murieron por Cristo. Escuche bien, un muerto no hubiese logrado que esto hubiera sucedido. Los discípulos estuvieron dispuestos a entregar su vida porque experimentaron al Cristo resucitado. Pedro es un ejemplo, Pablo es un ejemplo. Policarpo, discípulo de Juan, el mismo Juan. La tradición dice que fue quemado con aceite. Otros dicen que murió de vejez. Pero la idea central es que muchos de los cristianos accedían a ser muertos en las fiestas de los coliseos por no negar a Jesucristo. Un muerto no tiene esa capacidad y ese efecto. La resurrección de Cristo es una de las piedras angulares de la doctrina de la iglesia cristiana, ya que si la obra expiatoria de Cristo iba a ser efectiva completamente, tenía que terminar no en muerte, sino en vida, en resurrección, en abundancia de vida y paz. Mis amados hermanos, ¿por qué es importante la resurrección? En un mundo tan racionalista como el que vivimos hoy, en un humanismo rampante, donde el ser humano ha eliminado a Dios de su sistema central, donde ya Dios podría ser. Muchos creen que es una alternativa. ¡Qué vergüenza para la raza humana, que se esfuerza racionalmente, humanísticamente, en despreciar a Dios, en racionalizar a Dios, en decidir que Dios no es parte de nuestra vida? ¿Qué mundo tan irracional vivimos? Pero fue y es y sigue siendo y continuará siendo la resurrección un evento que significa la vuelta de la vida de un hombre muerto a una realidad que humanamente es incomprensible.
Oscar Bullman, o Bullman said, acerca de la muerte de Jesucristo. Fue un hecho histórico que implique la resurrección de entre los muertos, absolutamente evento incomprensible. Bullman, en su racionalización, dice, aunque históricamente se pueda probar y hay documentos que lo prueban, sigue siendo incomprensible. Para muchos teólogos contemporáneos, Cristo viene a la vida a través del querigma o del rema. Hay que tener un poquito de cuidado, porque en el siglo XVIII, en el renacentismo, cuando viene la teología ontológica del argumento del ser, que hace a Dios importante, que Dios es Dios por ser, y por ser el hombre, por el hombre existir, la ecuación es que hay un Dios. En contraposición con esto está la teología humanista, donde trata de minimizar la experiencia de Dios, poniendo al ser como centro de la realidad, la influencia de Darwin. Los teólogos liberales, donde eliminan lo milagroso, donde vuelven al neoplatonismo o al platonismo pragmático de que el ser humano es su propio bien en su propia existencia. La teología humanista, básica y fundamentalmente, trata de eliminar a Dios en la experiencia humana. Por eso es importante que cuando decimos que Dios se revela a través del querigma, que Dios ha resucitado y resucita a través de lo que nosotros predicamos, sí es importante, porque tenemos que revivir nuestra experiencia, tenemos que vivirla internamente, pero esa experiencia interna es el resultado de una base real, histórica, del ministerio y de la resurrección, de la realidad de que Cristo es, fue y sigue siendo una figura real, viva, presente. No es el Cristo histórico muerto de la historia, como Bullman trata de presentar, sino es el Cristo de la experiencia, el Cristo que se reveló en el primer siglo, el Cristo que está vivo, que sigue revelándose y que hoy todavía Cristo sigue revelándose. La pregunta es, ¿habrá sido cierta la resurrección de Cristo? La prueba más fehaciente de este hecho está en el testimonio de la gente que lo vio, los que lo escucharon, los testigos, los que vivieron esa experiencia son las pruebas más fehacientes, que escribieron, los que murieron y que todavía, siglo tras siglo, todavía se sigue predicando. Es interesante que cuando yo leo la historia y voy al siglo XVIII y al siglo XVII y al XII y al VIII y al VII y al siglo III y al siglo II y los padres de la iglesia y los apologistas griegos y los discípulos, ustedes dicen, ¡ay! Pero si está todo tan conectado y uno se envuelve en la historia de 20 siglos como si fuera ayer. Pruebas fehacientes.
¿Por qué es importante la resurrección? Es importante porque si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Esta es la conclusión para hoy. No es suficiente estudiar los hechos, como estudiamos la vida de otros personajes. No es suficiente. Tiene que haber un encuentro personal con el Cristo que se mostró, que resucitó. Para tener una experiencia personal necesitamos aceptarle. Necesitamos tener comunión, conversación, invitarlo a nuestra experiencia. Y es a través de esa dinámica de aceptación, de humillación, de humildad, cuando aceptamos el sacrificio, la resurrección y lo invitamos a Cristo a nuestra vida, a nuestra existencia, es entonces cuando se ilumina nuestro ser interno para entender el significado de la vida que está en Cristo. Bonhoeffer, en su libro Acto y Ser, dice: la iglesia no es el resultado de la vivencia de los hombres y mujeres santos a través de la historia. La iglesia no es historia, sino el resultado de la presencia de Cristo en la comunidad de fe. De la comunidad de fe tiene en Él. En otras palabras, si Cristo no está presente en la iglesia, somos un grupo religioso. Si Cristo no está presente en mi vida, yo soy un individuo religioso. Para yo convertirme en un miembro del cuerpo místico de Jesucristo, Cristo tiene que estar presente. Cristo resucitado tiene que vivir en el trono de mi corazón, en el mecanismo del proceso cerebral, en el centro de mi pensamiento que dirija las intenciones y las motivaciones de mi vida. Cristo tiene que vivir en mí. La resurrección es la piedra angular y la razón de ser de la vida de la iglesia del Nuevo Testamento. Representa el sello de aprobación del plan redentor para la humanidad, que muestra su cumplimiento en la promesa de la vida a todos los que tengan fe en Cristo y sus promesas. Termino diciendo, porque si no hay resurrección, vana es nuestra fe. Pero Cristo resucitó. Primicias de los que durmieron. De manera que hoy, juntamente con los apóstoles, con los apologistas, con los padres de la iglesia, con todos los movimientos carismáticos, con los anacoretas, con los ermitaños, con el movimiento que se esparció a través de los que proclamaban las buenas nuevas del Evangelio, hoy nosotros podemos decir: sorbida es la muerte, ¿dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Déjenme acercarme un poquito más. Mis amados hermanos, lo que estamos viviendo hoy, posiblemente dolores de muerte, no es para temer. Tengamos todas las precauciones, tomemos todas las precauciones.
lávese las manos, póngase las máscaras. Vamos a obedecer, porque no hay que tentar al Señor nuestro Dios. Pero recordemos que la muerte no tiene poder sobre los creyentes. La muerte simplemente es una puerta que todavía está cerrada para muchos de nosotros. Pero un momento esa puerta se va a abrir. Y la puerta me va a decir, entra. La muerte va a decir, entra. Lo que me espera detrás de esa puerta es lo que va a decidir si andamos en victoria o no. De manera que la muerte no puede ser un temor para los creyentes, porque la muerte no tiene poder sobre la iglesia del Señor Jesucristo. La muerte simplemente es un paso a la vida que Cristo ha preparado para nosotros. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Oremos. Padre nuestro, oramos por tu iglesia. Oramos por todo lo que están viendo en este momento. Nos unimos en oración, únase en oración y vamos a proclamar en tu nombre, Señor, la salvación a todos los pueblos y a todas las naciones del poder de tu resurrección. Bendice a las familias, los que sufren, los que han perdido a aquellos que aman. Señor, bendice a esos que viven, que puedan entender que después de la muerte, Señor, hay salvación. Los que esperan en ti, los que han confiado en ti. Ayúdanos en el nombre poderoso de Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos en el próximo video. God bless you. Bye bye.